Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan vio y dio testimonio diciendo: he contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermosa esta lectura, ¿verdad? Aquí entonces Juan que nos está indicando y nos está mostrando directamente, ¿verdad? Y nos dice: Página, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos en este segundo domingo del tiempo ordinario. Y así entonces la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, queridos amigos, nos invita en este domingo a centrarnos un poco y a decir hacia dónde vamos a caminar en nuestra vida. Oigo era la tiempo ordinario, en nuestra vida de todos los días. Moto balaya yapita ñaina, mara pucueri balaya jata ñaina. Vea con la dice. Entonces hay una actitud y una característica esencial al presentar a Juan el Bautista, porque él nos está diciendo: Peaina, de Yahana. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Das ahí plata a pecueri, das ahí poder a pecueri, das ahí corrupción a pecueri, das ahí entonces umindereimo ajina la de huerajata por el buen camino, pero y pajape, ya poco aquí ¿entiendes? Queridos amigos, esto es esencial que nosotros miremos. Esto es esencial que nosotros conozcamos y esto es esencial verdaderamente para que nosotros podamos hacer un camino de salvación. La ñandena yajaino detrás del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces quiere decir que ñandé ya perdé la ñande tiempo, ya perdé la ñandere coe. Entonces, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si después pierde su propia vida? ¿De qué le vale al hombre ganar tanto dinero, acumular tantas cosas, si después tampoco, queridos amigos, con toda la plata del mundo, Dayeiko haremos año, cierto tiempo, ¿verdad? Y después todos vamos a pasar. Así que, queridos hermanos, que con riqueza con años de yarame eva de, pero en la justicia, ¿verdad? En la justicia, en lo que significa verdaderamente el trabajar por la construcción del reino de Dios. Apenas a Juan el Bautista con Ángela e se añadeina a través de esta frase: ese es el Cordero de Dios. Durante todo este año, con la segunda semana, ya voy a poner en este segundo domingo, la pejona tapejona pejenduja picuala o yerueta be. Eu angelos, ¿cuál es su buena noticia? ¿Cuál es su buen anuncio? Domingo a domingo. Lo que la palabra de Dios nos va entrando, calando en el corazón y hace que forme y haga parte de nuestra vida, de nuestra esencia, de nuestra propia ontología. Ese es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, pues existía antes que yo. Aquí Juan el Bautista nos está dando la certeza, queridos amigos, que la propuesta y el evangelio de Jesucristo da entonces tiene cualquier jaguar aire y la no, aquí es la misma palabra de Dios, es la misma esencia de Dios, es la misma presencia de un Dios que nos salva y que nos libera. Y entonces cualquier cosa la overuañandeina. Yo doy testimonio, dice, ¿de quién estoy hablando? Detrás de mí viene un hombre que está por delante de mí,
Y sobre todo te subraya que existía antes que yo. Dice Ina entonces es Dios. Le estamos escuchando nada más y nada menos que a Dios, es decir, la palabra de Dios. Oñeme, añade Ina, apeñane a toña Ina, domingo a domingo, día a día, a través de la palabra, es la misma fuerza y el Espíritu del Señor que nos acompaña y que nos llama también a nosotros para construir el reino de los cielos. Que así sea. Que así sea.